Bienvenidos una tarde más a Latidos. Como sabéis, es un espacio donde la actualidad de los acontecimientos, desde que prácticamente comenzó el estado de alarma, fue un momento en el que nace este singular espacio, pues importante para nosotros, y así lo hemos mostrado siempre, y también pues daros las gracias por estar ahí. Como decía, buenas tardes. Recordamos que el horario de emisión es de lunes y jueves durante el periodo estival a las 7 de la tarde, como estamos haciendo a través de la emisión en directo de Facebook Live en Cultural TV, y que aprovecho para invitaros y bueno, pues contar con vuestro me gusta o vuestro seguimiento en Facebook y también en YouTube, en el que una vez finalizada la entrevista pues se publica en el canal de Cultural TV en YouTube, en la dirección que estáis viendo ahora mismo, que está apareciendo en pantalla, donde podéis disponer de todos los espacios que hemos hecho hasta la fecha, que vamos ya por el 41, y luego pues todas las direcciones electrónicas y de redes sociales, precisamente de los programas que hemos tratado, en este caso concretamente hoy, que vamos a hablar de uno de los programas más importantes para nosotros, que hablamos del COVID y los posibles rebrotes que sí que estamos viendo que en España pues están saliendo algunos de ellos, y preocupa bastante. Como os decía al principio, la actualidad de Cultural es la que pues eso, principalmente acudimos a la cultura y también a vuestras sugerencias, donde podemos ofrecer espacios para daros respuesta a todo, pero también nos ponemos en contacto con profesionales de la cultura, pues actores, actrices, profesionales de otras disciplinas como la danza, el teatro, el circo, y también con los responsables que hacen posible que todos podamos disfrutar de sus diferentes programaciones, pero también la actualidad que nos depara la pandemia en la que estamos viviendo. Es para nosotros, y pensamos que para vosotros también, pues el tener estas respuestas es un tema importantísimo en nuestro espacio. Hemos hablado con profesionales de diferentes áreas como centros de salud, hospitales, clínicas, urgencias y emergencias, todo ello para que nos pusieran en situación y nos transmitieran pues su vivencia, para que de ella pudiéramos extraer aquello que nos puede ser útil en nuestro día a día y nos ayude a concienciarnos. Pues bien, hoy precisamente hablamos, por eso se titula así el programa, del COVID-19 y sus posibles rebrotes. Y bueno, pues para ello hemos traído una persona que está totalmente preparada y que, bueno, como siempre digo, os pongo un poco en situación y bueno, pues a partir de ahí os comento un poco lo que es la biografía para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Jorge Laborda es licenciado en Ciencias Químicas desde 1981, realizó el trabajo de tesis doctoral en el Centro para la Investigación Científica sobre el Cáncer, es profesor de Inmunología de Medicina y Farmacia y realiza una importante labor como divulgador científico, habiendo escrito varios libros, y el último de ellos, Tus defensas contra el coronavirus, precisamente. Y podría seguir contando su currículum, pero es muy amplio, y os recomiendo que si luego queréis os podáis meter en Wikipedia y podéis verlo de manera extensa. Ya me dicen que desde realización está con nosotros Jorge Laborda. Para nosotros es un placer el poder invitarte a Latidos y que bueno, pues nos puedas un poco indicar en este estado de incertidumbre que hemos tenido y que estamos teniendo todavía, y que nos puedas un poco indicar pues, esa niebla que tenemos, ¿no? Precisamente ahora con el tema de los rebrotes. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Cómo has vivido este periodo en el estado de alarma? Jorge. Bueno, buenas tardes, y lo primero también de todo, agradeceros el que me traigáis a vuestro programa y que hayáis contado conmigo para hablar de este tema que yo creo que interesa y sigue interesando mucho a la gente, ¿no? Ya que me preguntas cómo estoy, pues sí, afortunadamente estoy bien. La verdad que tengo, creo que suerte de que puedo decir que tanto yo como mi familia, mis amigos, aunque algunos lo han pasado mal, algunos han pasado la enfermedad, pero afortunadamente la han superado. Así que, bueno, pues dentro de todo el agobio con el que hemos vivido esto y la preocupación, yo lo he vivido desde luego con preocupación, pues estamos bien. Y, hombre, yo creo que como la he vivido yo, pues también con una cierta, quizás, diría yo que malestar, ¿verdad? Porque esta epidemia nos ha cogido desprevenidos y no debería habernos cogido tan desprevenidos en base a lo que ya se conocía de estos virus y de cómo estaban en la naturaleza y de la posibilidad que había de que pasaran al ser humano. Creo que nos ha cogido demasiado desprevenidos a todo el mundo, y esto se podría haber, yo no digo evitado, pero al menos minimizado. Con lo que me estás comentando, ¿podría predecirse la extensión de los rebrotes, o adelantarse a ellos de alguna manera? Bueno, yo creo que no. Realmente es algo tan aleatorio que es muy difícil predecir la extensión de los rebrotes y adelantarse a ellos. Desde luego, vamos, no hay nadie que pueda modelizar esto, digamos, ¿no? Que por el ordenador o de alguna manera podamos adelantarnos a ellos. Lo que sí que es posible es intentar evitarlos. Y ahora mismo, pues para intentar evitarlos, solo contamos con nuestro comportamiento responsable.
nuestro comportamiento sensato o incluso, si quieres, nuestro comportamiento miedoso, ¿no? De cada cual. Es la única forma que tenemos de evitar que el virus se expanda, y es gracias a nuestro conocimiento, al conocimiento que tenemos y el que vamos adquiriendo sobre este virus a medida que se van aumentando los conocimientos científicos. Pues esto permite que nuestro comportamiento lo podamos adecuar. A lo mejor la gente, claro, ha dicho, oye, esto, a ver, ahora nos dicen que utilizamos mascarillas, luego nos dicen que antes nos decían que no era necesario, ahora nos dicen que sí, antes nos dicen que si, no sé, la distancia de seguridad es tanto y ahora es más cuanto. Bueno, conforme vamos avanzando en el conocimiento, podemos modular nuestro comportamiento para evitar la progresión del virus. Y esto es ahora mismo lo que podemos hacer. No tenemos más que nuestro conocimiento y nuestra capacidad de, adecuarnos a él y comportarnos de manera adecuada, correcta, para evitar el comportamiento, la difusión del virus. A ver, esto es una cosa muy interesante, que a mí ya casi entramos en tema filosófico, pero los virus a lo largo de la evolución de toda la vida solo han tenido que hacer frente al sistema inmunitario de los animales y de los seres humanos. Hasta hace muy poquito esto ha sido así, y ahora los virus tienen otra cosa a la que hacer frente. Y a lo que tienen que hacer frente es a la inteligencia y a la capacidad humana, es decir, al sistema nervioso, no ya al sistema inmune, al sistema nervioso de la humanidad, ¿eh? del ser humano, que es capaz de conocer, es capaz de investigar, es capaz de averiguar que una cosa tan pequeña como este virus, 250 nanómetros, o sea, caben, no sé, miles en un milímetro, pues existe, es capaz de infectar a nuestras células, sabemos cómo funciona, o sea, sabemos muchas cosas que eso antes no se sabía. Los virus jamás se han tenido que enfrentar a ese sistema nervioso que digo. Y esto es una novedad que lo tenemos ahora y que yo creo que gracias a ella, luego si quieres ya hablaremos más en detalle, yo creo que el virus, en fin, no quiero ser demasiado optimista, pero el virus será historia. En algún momento no muy lejano, será historia que quedará atrás. Ojalá y sea así, porque vamos, siempre decimos, ¿no?, que este verano de nueva normalidad, al final que sea histórico, ¿no?, y que se quede como historia y que no vuelva en un momento dado a tener otro verano así, que eso significaría que iríamos a peor precisamente con la pandemia. Sí que te quería preguntar, que ya sé que no es precisamente de la parte tuya, ¿no?, pero es para dejarlo un poco claro, sobre todo lo que comentabas al principio de esta intervención, que era sobre el tema de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Nosotros en los programas no nos cansamos de decirlo, pero claro, nos pasa una cosa, ¿no? Es decir, hemos estado en casa confinados, o confitados algunos, ¿no?, que dicen. Pero aparte de eso, claro, hemos salido luego a esa nueva normalidad, que salimos también con miedo, pero aunque salgamos con miedo, seguro que ha pasado a gente cercana a ti, a gente cercana a mí, a gente que nos está viendo ahora, que claro, imagínate, hace pues un mes o dos que no ves a amigos tuyos, ¿no?, a gente conocida, y de repente quedas un día a tomar un café, a tomar una cerveza, ¿no? Claro, esa cerveza, tú llegas con tu mascarilla puesta, tienes la distancia de seguridad, te sientas en una mesa, ya la distancia de seguridad cambia, y claro, para tomarte la cerveza te quitas la mascarilla, ¿no? Al principio sí que te das el codo, ¿no?, porque llegas y te das el codo, pero luego es muy difícil para despedirte, ¿no?, porque se vuelve a generar esa confianza con esa persona que hacía tanto tiempo que no veías, y de repente, ¿no?, es como que te vas a dar la mano, o te vas a dar un abrazo, o te acercas mucho a él, o incluso compartimos del mismo plato, que el otro día lo decía en un programa, no, pues vamos a pedirnos una tapa y la compartimos. Claro, todo eso, la gente que no quiere, entre los amigos, dicen, no, comentan, no hace falta, ¿no?, porque no tenemos el coronavirus, o hay gente que dice incluso, si yo ya lo he pasado y tengo anticuerpos, ¿hay que tomárselo en serio o no hay que tomárselo en serio? Definitivamente hay que tomárselo en serio, entre otras cosas porque hay una gran cantidad de estudios ya importante que indican que el porcentaje de gente asintomática pues es elevado. Es decir, claro, ¿yo qué voy a pensar de mí mismo? Pues todo positivo, no tengo el coronavirus, si fumo seguro que no fumo demasiado, si bebo seguro que no bebo demasiado tampoco, en fin, todo va a ser positivo, pero no lo sabemos. No sabemos si realmente has estado contagiado y no has tenido síntomas. No sabemos si has estado contagiado y tienes anticuerpos, si esos anticuerpos son protectores o lo suficientemente protectores o no, porque los estudios que hay tampoco permiten aclarar esta situación. Con lo cual yo creo que nos tenemos que tomar en serio, desde luego, todo esto, pero claro, estoy de acuerdo con lo que has comentado, de que es muy difícil que cuando, pues nosotros somos animales sociales y evidentemente las relaciones humanas pues es una parte importantísima para nuestra salud, eso ya lo dicen también, en fin, muchos estudios también,
y por tanto, después de un meses de confinamiento, pues cuando encontramos a los amigos, pues lo normal efectivamente es que al cabo del rato, al cabo del tiempo, pues bajemos la guardia. Sobre lo que comentabas, bueno, sí que quería preguntarte precisamente, ¿no? Cuando hablábamos de que al final que es muy complicado realmente el mantener, hablando lógicamente de que nos llevamos nuestra mascarilla y mantenemos nuestra distancia de seguridad, nuestro lavado de manos, no hablo de las manifestaciones y todas estas locuras, ¿vale? Sino gente normal y civilizada. Pero sí que se dice, ¿no? Claro, los jóvenes precisamente, pues bueno, somos seres sociales como comentabas, pero aparte de ser seres sociales, hablamos precisamente de que los jóvenes, pues lógicamente con ese ímpetu que tienen, ¿no? Y esa fuerza que tienen de comerse el mundo, pues es mucho más complicado para ellos. Sí que se está diciendo que el virus está infectando a más personas jóvenes ahora que antes. ¿Eso a qué puede ser debido? Bueno, la verdad es que yo no lo... A ver, de entrada no lo sé. Como todo, para contestar este tipo de preguntas habría que hacer algunos estudios. Esto es muy, claro, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hay un montón de preguntas que se pueden hacer y es muchísimo más fácil hacer preguntas que luego responderlas de manera, pues bueno, con datos, ¿no? Claro. Ahora mismo datos yo desde luego no tengo. Lo que sí que podemos es, digamos, adelantar algunas hipótesis de por qué esto puede ser así. La primera es, el virus ha mutado, por ejemplo, y está infectando más a los jóvenes que a las personas mayores. No existe ninguna evidencia de que eso sea así. Y otra hipótesis más razonable que esta es, bueno, los jóvenes, pues se sabe ahora, precisamente por el conocimiento que hemos ido adquiriendo del virus, se sabe que los jóvenes son menos vulnerables, que por supuesto la gravedad de la enfermedad, si la pasan, es mucho menor que la de las personas mayores, y este conocimiento afecta a nuestro comportamiento, precisamente por los conocimientos que hemos ido adquiriendo. Como resulta que sabemos que el virus es menos virulento, digamos, para los jóvenes que para las personas mayores, pues los jóvenes adquieren este conocimiento y dicen, pues yo tengo que tener menos cuidado, no es necesario que tenga tanto cuidado porque soy joven y el virus a mí no me va a afectar. Como consecuencia del cambio de comportamiento, los jóvenes se reúnen, tienen menos cuidado y efectivamente se infectan más. Ahí para mí sería, bueno, de nuevo, esto es una hipótesis, no hay datos, pero sería un ejemplo de lo que quiero decir con el comportamiento y el conocimiento. Ese conocimiento que vamos adquiriendo de cómo se comporta el virus nos afecta el comportamiento. Y ese comportamiento afecta a cómo el virus se disemina en la población. Evidentemente, si los jóvenes, a pesar de eso, dijeran, bueno, vale, pero es que también hay otro problema y es que si me contagio yo, aunque a mí no me haga daño, si luego voy a mi casa, puedo infectar a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mi tío, a quien sea, al vecino de al lado que es mayor, en fin. Obviamente yo tengo que tener una responsabilidad no solo conmigo mismo, sino con la sociedad en donde yo me inserto, en donde yo vivo. Y ese comportamiento, por tanto, creo que sería inadecuado el pensar que, como soy joven y el virus no afecta a los jóvenes, pues pues no tengo que tener ya cuidado con él, ¿no? Porque al final, si eres una persona asintomática, joven y asintomática, pues ni vas a tener síntomas, pero vas a poder ir contagiando a otras personas. Obviamente, algunas de ellas, desde luego, pues puede ser un familiar o un amigo cercano y nunca sabes lo que puede pasar. Volvemos a lo que hablábamos antes. Había una gran diversidad de reacción de las personas frente al mismo virus. Unas pueden llegar a morir y otras son asintomáticas, o sea, no se enteran de que han pasado la enfermedad. Y esas personas asintomáticas sí que pueden contagiar, ¿no? Por dejarlo claro, porque hay gente que tiene dudas todavía. Efectivamente, los estudios que van saliendo ahora indican que las personas asintomáticas no solo es que puedan contagiar, sino que es que tienen un periodo de contagio superior al de las personas asintomáticas. Es decir, pueden contagiar durante más tiempo que las personas asintomáticas. Con lo cual, efectivamente, esto existe. No sabemos cuántas hay, porque esto varía entre los distintos estudios. El más estricto, que ha considerado personas asintomáticas que nunca han tenido ningún síntoma de nada, absolutamente nada, han pasado el confinamiento y luego se sabía que eran positivas por PCR, o sea, el virus lo tenían, incluso algunas han podido tener hasta anticuerpos después, a pesar de ser asintomáticas, pues lo mínimo que se ha calculado es un 20% de la población. Pero eso sería lo mínimo. Otros estudios están hablando de hasta el 40% de las personas que pueden ser asintomáticas. Con lo cual hay una gran cantidad de personas que pueden ser contagiosas sin saberlo ellas, ¿no? Avanzando un poquito en la entrevista, que también es importante, se ha mencionado en los medios de comunicación que el virus muta poco y al mismo tiempo que ha mutado se ha hecho menos virulento. ¿Sobre esto qué nos podrías comentar?
Bueno, pues eso es un tema muy interesante. Lo primero de todo es que no parece que haya ninguna evidencia, por todo lo que se ha estudiado, de momento, de que el virus haya mutado para cualquier cosa. Es decir, a ver, los virus no mutan para algo. Los virus sufren mutaciones. Esto es importante aclararlo. Los virus no quieren mutar. Al contrario, todos los seres vivos lo que intentan es no mutar. Y a pesar de intentarlo, algunos por todos los medios, es inevitable mutar. Y esa mutación, pues lo que consigue es que haya pequeñas diversidades, una variabilidad, que hace que, en este caso, el virus se adapte mejor al hospedador, al organismo al que infecta, o se adapte peor. Si el virus se adapta mejor, es decir, es más eficaz para reproducirse o más eficaz para transmitirse, pues esa mutación prevalecerá en la población en las siguientes generaciones de virus. Si esa mutación no lo hace que se adapte mejor, a lo mejor no le causa ningún daño, pues coexistirá con las otras, habrá una variante de virus que no será ni mejor ni peor que la anterior, ni más virulenta, ni más transmisible, ni nada, ¿no? Entonces, las evidencias que hay ahora, hasta el momento, no parece que indiquen que el virus haya mutado. Las mutaciones que ha sufrido hayan conseguido que el virus sea más transmisible o que haga más daño en absoluto. Y lo curioso es que, efectivamente, también se ha dicho que muta poco. A ver, muta poco en el sentido que no quiere decir que mute menos que otros virus. Los virus, como digo, sufren mutaciones a una tasa que es la que es. Lo que pasa es que cuando vamos a analizar qué virus están presentes en una persona, pues los mutantes que son no eficaces, es decir, que no pueden reproducirse, esos mutantes van a desaparecer de esa persona. Claro. Solamente van a quedar los mutantes que son capaces de seguir reproduciéndose y capaces de infectar también a otras personas. Cuando yo voy y analizo una muestra de esa persona, es como el que le saco una foto al virus en ese momento. Saco una foto del virus en esa persona y analizo qué mutantes hay. Pues no hay muchos, ¿no? O sea, es decir, no ha mutado mucho, se puede decir. Y esto es una indicación de que el virus está bastante adaptado ya a infectar al ser humano. Si el virus no estuviera adaptado a infectar al ser humano, las mutaciones que sufría, o sea, que va a sufrir y que sufre, algunas le habrían hecho adquirir alguna ventaja para transmitirse mejor o para reproducirse mejor en el ser humano. Y esto no parece que sea lo que está sucediendo. Y esto abre un interrogante importante, y es ¿qué ha pasado en la naturaleza para que este virus, que evidentemente todo el mundo parece que está de acuerdo, es un virus que está en el murciélago, los murciélagos en Asia son unos repositorios, depósitos de coronavirus, etcétera? Bueno, pues ¿qué ha sucedido para que el virus, cuando salta del murciélago a nuestra especie, de alguna manera que todavía no está claro tampoco cómo se ha pasado, cómo ha sucedido ese salto se produzca de manera que este virus está ya muy adaptado o bastante adaptado a infectar al ser humano y por tanto es transmisible de un ser humano a otro ser humano, ¿no? Que es lo que ha sucedido. Y esto es algo que tenemos que aprender, investigar, porque es un mecanismo importante para evitar nuevas pandemias. Hoy mismo me parece que ha salido una noticia de que puede haber un nuevo virus de la gripe porcina que puede estar, digamos, estar adaptado también, o sea, ser probable que salte a la especie humana y nos pueda causar otra epidemia de gripe. Bueno, pues es que estamos en una situación que yo digo, hay cosas que suceden cuando se llega a un cierto umbral, a un cierto nivel. Si no, no pasan las cosas, ¿no? Y a lo mejor con el nivel de población humana que tenemos, el nivel de animales de granja, el nivel de invasión que estamos haciendo a los hábitats normales de los animales, como hay mayor diversidad, pues podrán pasar de una especie a la otra y podrán a lo mejor generar más pandemias. Con lo cual yo creo que tenemos que estar muy atentos, porque a lo mejor, o mejor dicho, a lo peor estamos entrando en una era en donde estas pandemias pueden ser más probables que lo que eran en el pasado, debido a simplemente a la cantidad de personas que ya estamos en el planeta y que además vivimos confinadas, o sea, no confinadas, pero vivimos en ciudades con muchos millones de habitantes, etc. Precisamente quería comentarte sobre eso porque, claro, puede ser que a lo mejor de esta pandemia salgamos más equipados, con más experiencia, me refiero a nivel mundial todos, porque nos ha pillado a todos, en el globo entero, a todas las naciones, o sea que no hay críticas a ninguna, o sea, a todas ha pillado igual. De hecho, precisamente, una de las que miraba un poco de lejos, precisamente a España, ¿no?, o a Italia en un momento dado, que era Estados Unidos, pues ahora es una de las que precisamente es la que más está afectada por el coronavirus. Y bueno, pues sí que te quería comentar precisamente, porque a mí te voy a comentar una situación. No se suele comentar, pero una situación personal.
Yo tengo varios compañeros, ¿no? Yo trabajo en televisión, como estáis viendo, pero yo tengo varios compañeros que, bueno, pues al juntarme con ellos, desgraciadamente han pasado el coronavirus y afortunadamente pues lo han pasado, pero están bien, quiero decir, lo han pasado con síntomas, con sintomatología, pero lo han pasado bien, ¿no? Y bueno, pues nos hemos vuelto a encontrar y me decían, ¿no? No, si yo ya tengo anticuerpos, ya soy inmune, ¿no? Y lo típico que se bajan hasta aquí la mascarilla y precisamente le decíamos, no, pues aléjate, a ver si vas a volver a caer y a lo mejor puedes volver a contagiarte, ¿no? Entonces, y dio la casualidad, ¿no? Porque claro, se dice mucho, no, es que yo ya soy inmune, si soy inmune, no pasa nada. A lo mejor lo dicen de broma, pero realmente hay a veces que pues, se baja la mascarilla, ¿no? Pues la anécdota que te quería comentar. Claro, eso es lo que quería hablar contigo, es decir, la inmunidad. ¿Realmente la inmunidad, se sabe que con la inmunidad realmente no vas a volver a coger el virus? O porque, claro, mis compañeros volvieron a dar positivo. Es decir, un mes y medio después. Por eso te lo digo. En PCR dieron positivo otra vez. Volvieron a darlo, sí. Por PCR. Bueno, pues eso desde luego es una evidencia interesante de que la protección no era lo suficientemente fuerte, ¿no? De nuevo, los estudios que hay indican, aunque son todavía preliminares y hará falta hacer estudios con mayor cantidad de pacientes, lo que hay hasta ahora, o por lo menos lo que yo sé que hay, ¿verdad? Que no lo sé todo porque la cantidad de estudios que salen cada día es tremenda, pues es que 8 semanas después de haberte dado el alta, es decir, de haber dado negativo en PCR, los anticuerpos que la gente ha podido desarrollar, y de nuevo no todo el mundo desarrolla anticuerpos, aunque la mayoría sí, bueno, 8 semanas después ya han bajado de manera significativa la cantidad de anticuerpos potencialmente protectores contra el virus. Solo 8 semanas después. Es decir, no sabemos lo que puede pasar 6 meses después. Aquellos que digan que yo estoy protegido y ya está, pues hombre, no es exactamente, lo que voy a decir no es exactamente lo que sucede con el coronavirus, porque el coronavirus es solo un virus y los virus del catarro hay varios. Pero a nadie se le ocurre pensar que porque ha pasado un catarro un año, ya está inmunizado el año siguiente de no pasar un catarro, ¿verdad? Con el coronavirus, hay que recordar, es un virus de la misma familia que algunos de los que producen el catarro. De hecho, por eso se piensa que puede haber alguna inmunidad cruzada entre el catarro y el coronavirus, ¿no? Entonces, los virus no son, digamos, entes, a ver, son como moléculas, si tú quieres, pero llevan millones de años de evolución y han aprendido a lo largo de la evolución, entre comillas lo que he aprendido, a saltarse al sistema inmune, a intentar escaparse de sus mecanismos de protección. Y a lo mejor no lo activan lo suficiente, lo inmunosuprimen, para que pierda potencia y dentro de 6 meses o 7 meses o 8 meses puedan volver a infectar a esa misma persona. Es decir, los virus no es que el sistema inmunitario responda frente a todos los virus de la misma manera. No, hay virus que lo manipulan y no sabemos en este caso la capacidad de manipulación de este coronavirus, ¿no? Ni la cantidad de anticuerpos protectores y cuál de protectores son, ni la duración de la inmunidad que el coronavirus produce, porque puede estar manipulando de maneras que todavía no lo comprendemos o todavía no sabemos. Con lo cual, de nuevo, aquí principio de precaución. Aunque yo tenga anticuerpos, y de hecho se lo he dicho también a algunos amigos míos que han pasado la enfermedad y que tienen anticuerpos, bueno, ese conocimiento no es suficiente como para decir puedo modificar mi comportamiento, mi precaución, y ya no tengo que tomar precauciones más. Puede que esto te dure una protección de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, pero los datos que están viniendo y que están saliendo indica que la protección disminuye con el tiempo y que posiblemente cuanto más tiempo pase, pues menos protección vas a tener. La verdad es que tengo muchísimas preguntas que hacerte. O sea, voy a citarte a otro programa de Latidos, porque claro, llega un momento, más o menos son 30 minutos, estamos ahí ahora mismo, entonces te voy a hacer 2 preguntas más, intentemos ser un poco breves, aunque te voy a citar, ya te digo, otro Latidos para que nos sigas explicando, porque bueno, supongo que todo el mundo que nos está viendo está pegado a la pantalla y más gente que luego lo verá en el post, aparte del directo, porque precisamente es información, vamos, no útil, es como si fuera oro, ¿no? Informativa para poderlo, y más que nos lo digas tú. Sí que te quería, que es una cosa que yo creo que es importante, esta y otra pregunta para poder redondear el programa, es que nos podrías dar unas breves pinceladas para que todo el mundo pueda entenderlo y cómo funciona nuestro sistema inmunitario y cómo se combate el coronavirus. Claro, esto decirlo de manera así concisa es complicado, ¿no? Pero bueno, y se está hablando también de las citoquinas y las citosinas, de qué son, qué efectos están teniendo en los pacientes contagiados por coronavirus, ¿no? Entonces,
que me comentaras un poco esto, intentar, yo te digo, ser un pelín concisos porque se nos va ya el tiempo del programa. Bueno, pues el sistema inmunitario, pues precisamente uno de los sistemas más complicados que existen en el cuerpo humano, quizás el segundo después del sistema nervioso. No lo sé, no tengo una medida de la complicidad, de la complicación que tiene, pero realmente es muy complejo, ¿no? Pero digamos que funciona pues un poco como un ejército para la defensa, porque luego no va a atacar a los virus fuera, ¿verdad? Y la defensa la hace en varias fases. Una primera fase es lo que se llama la inmunidad innata, que prácticamente todas las células, no solo del sistema inmune, las células de la piel, por ejemplo, el epitelio del intestino, el del pulmón, tienen unos mecanismos de defensa. Si el virus infecta, las células lo detectan, las células propias del epitelio, por ejemplo, y ponen en marcha mecanismos que intentan que el virus ya no se pueda reproducir. Si lo vencen, pues ya está, no llaman a nadie más, no movilizan más fuerzas. Si no lo vencen, emiten unas moléculas que son efectivamente las citocinas, que van a comunicar información al resto de las células del sistema inmunitario de que hay una amenaza que no puede estar controlada, no la pueden controlar, y que se tienen que poner en marcha para luchar contra esa amenaza. Envían como mensajes de información y de puesta en marcha de mecanismos. Entonces, si eso sucede, se van a poner en marcha dos mecanismos, que son los que se llama la inmunidad adaptativa, porque se va a adaptar al microorganismo que sea, en este caso al coronavirus. Se va a poner en marcha la producción de anticuerpos, que se van a pegar al virus, son moléculas que se pegan a la superficie del virus y lo bloquean. Impiden que el virus, que necesita pegarse a las células a su vez, necesita pegarse a las células para entrar, pues esos anticuerpos lo bloquean e impiden que se pueda pegar a las células y el virus será eliminado y excretado y degradado. Esa es la primera línea de defensa, o una de las posibles, y la otra son células del sistema inmunitario que van a detectar trocitos del virus en la superficie de las células infectadas, que se lo van a poner allí, las células infectadas, y cuando detecten esos trocitos del virus, van a matar a las células que los tienen. Porque esas son células infectadas que están reproduciendo al virus en su interior, y que claro, si le dejamos a la célula que se reproduzca, el virus se reproduzca, pues va a soltar al exterior 100 o 200 o 500 partículas de virus que van a ir a infectar a las células vecinas, ¿no? Y la infección se va a extender, igual que la epidemia se ha extendido por la humanidad, se va a extender por las células del cuerpo humano. Todo esto sería pues unas pinceladas de lo que está pasando. Necesitamos, para contener al virus y para tener memoria contra el virus, que haya anticuerpos, pero también necesitamos a las células citotóxicas, a las células asesinas, que sean capaces de detectar inmediatamente las células infectadas y matarlas antes de que el virus se pueda reproducir en su interior. Y eso es lo que sería importante para una vacuna, ¿no? Conseguir para una vacuna. La verdad es que, bueno, pues no nos hacemos una idea muchas veces de la batalla campal que ocurre en nuestro cuerpo, muchas veces cuando nos sentimos mal, ¿no? Porque me lo estaba imaginando como una película, precisamente, que estaban ahí atacando, o sea que... Pero bueno, así es, ¿no? Así es. Yo sí, ahora ya dos cosas. Una que me falta en el tintero, que para mí es muy importante porque también está de mucha actualidad, y es precisamente que se ha hablado de que existe influencia genética a la hora de padecer la enfermedad, o se ha hablado de razas o de grupos sanguíneos, sobre todo de grupos sanguíneos. Ahora mismo precisamente es una de las cosas que más estaba escuchando en redes sociales, sobre si eras de un tipo o de otro, que unos son más propensos a pasar la enfermedad. ¿Qué nos puedes contar de manera breve sobre precisamente la parte genética, las razas o incluso el grupo sanguíneo? Bueno, lo primero de todo decir que se habla de la influencia de los genes como si fuera una cosa lateral, y en este caso los genes son el núcleo del asunto. O sea, básicamente es más importante, en mi opinión, la influencia genética, es decir, los genes que te han tocado de tu padre y de tu madre, las variantes de esos genes, es más importante que a lo mejor si has fumado, si has bebido, no lo sé, ¿eh? Pero los genes son muy importantes. Es decir, ha habido un estudio, hasta el momento yo creo que van a aparecer muchos más, deberían aparecer muchos más, que ha comparado las variantes de genes, porque claro, no todos tenemos las mismas variantes de genes, ¿no? O sea, tenemos distintas, digamos, variaciones dentro del gen que te dan pues distintas propiedades, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de los ojos azules o marrones, en fin, obviamente todos somos seres humanos, pero las variantes de los genes pues nos dan distintas propiedades. Algunas no tienen importancia, como esta que acabo de hablar, de si tienes el pelo, pues eso, castaño o rubio, pero otras tienen importancia porque afectan al funcionamiento de tus células y afectan al funcionamiento del sistema inmune. Y este estudio ha comparado qué genes tienen las personas que han sufrido una enfermedad grave y qué genes tienen las personas, qué variantes tienen las personas que no han sufrido una enfermedad grave o que han sido asintomáticas. Y han encontrado una serie de genes. Unos, efectivamente, los del grupo sanguíneo, pero los investigadores no saben si es
Eso, porque eso es una asociación, no quiere decir que sea causa-efecto. O sea, está asociado el grupo sanguíneo, el A positivo, asociado a tener mayor probabilidad de que tengas una enfermedad grave si eres infectado por el coronavirus. Pero eso no quiere decir que el grupo sanguíneo sea la causa. Eso no lo pueden decir. Y además del grupo sanguíneo han encontrado otra serie de genes, un conjunto de genes, la mayoría de los cuales está, qué sorpresa, relacionado con el funcionamiento del sistema inmunitario. Con lo cual, esas variantes de genes probablemente afectan a que el sistema inmunitario de cada cual, dentro de que sea normal para mantenernos libre de la mayoría de las amenazas que están ahí, como has mencionado antes, ¿no? La batalla campal que existe entre los microorganismos y nosotros, pero en el caso del coronavirus, esas variantes de genes, pues quizás generen una mayor susceptibilidad, permitan al coronavirus reproducirse más deprisa, la respuesta es menor, la respuesta puede ser también más intensa, es decir, a la larga, ¿no? Puede haber una respuesta más intensa, eso generaría una tormenta de citocinas, que también es uno de los problemas, y esa tormenta de citocinas es, digamos, como una o sea, ya ir a la desesperada, ¿no? El sistema inmunitario va a la desesperada a intentar frenar la amenaza como puede, pero pone demasiados, digamos, medios del ejército, demasiada fuerza, y al final se hace daño, el organismo se hace daño a sí mismo. O sea, intentando evitar la infección, el organismo se puede matar a sí mismo. Esa es la paradoja con el sistema inmunitario. Y esa es la razón, por ejemplo, por la que este fármaco, la dexametasona, que ha aparecido ahora como un fármaco potencialmente beneficioso para casos graves, efectivamente... Que, por cierto, pues, perdona, ¿este fármaco es el que ha comprado Estados Unidos entero o no? No, este no es, ¿no? Este es otro, ¿no? Vale. No creo que Estados Unidos pueda comprar todo el fármaco, menos mal, dexametasona porque creo que se fabrica, en fin, es un fármaco... Eso da miedo también, ¿eh? Sí. No, este no es el mismo fármaco, es otro, y se puede emplear efectivamente para frenar el impulso excesivo del sistema inmune que nos puede matar. Claro. Entonces hay que mantener un equilibrio entre que el sistema inmune responda frente a la infección y la mantenga más o menos a raya, pero sin que nos llegue a matar, nos impida, por ejemplo, la circulación sanguínea, porque el sistema inmune puede bloquear la circulación sanguínea en un intento de evitar que se disemine la infección. Es uno de los efectos que puede tener el sistema inmune, pero claro, si esto sucede a nivel de todo el organismo y me para la circulación sanguínea en todo el organismo, pues me mata. O si me la para en un órgano importante, ¿no? Pues me puede matar. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se tiene que frenar la respuesta inmunitaria con ese tipo de fármacos. Y, pues, bueno, yo creo que eso puede ser un avance, pero de nuevo, en casos graves. Afortunadamente, no serán la mayoría. Esperemos que no sean la mayoría y que no sea necesario utilizarlo pues en todas las personas infectadas, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que puedo contar sobre la influencia genética, pero definitivamente los genes están ahí y los genes son los que van a dar la mayor parte de las respuestas de por qué unas personas sufren una enfermedad grave y por qué otras no. Al margen de la edad, claro, que evidentemente la edad también tiene que ver, porque, claro, si el sistema inmune se tiene que poner en marcha para frenar una infección y se pone en marcha de manera más lenta, porque cuando el sistema inmune está envejecido, pues obviamente ya no corre lo mismo que el sistema inmune de una persona joven, ¿verdad? Como si me tengo que poner a salvo corriendo de una amenaza de algo, ¿no? Se escapa un perro y tengo que correr. Pues hay una cantidad de gente que está en una plaza, donde sea, pues ¿quién va a correr más? Pues obviamente los jóvenes van a correr más, las personas mayores pues van a correr pues probablemente menos. El perro es más probable que muerda a una persona mayor por esa razón, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, pero a nivel del sistema inmune. El sistema inmune de las personas mayores, que ya tienen una cierta edad, pues no corre lo mismo, no es igual de eficaz que el de las personas jóvenes y por tanto es más vulnerable. Pero dentro de esa edad, de nuevo, va a haber personas mayores que tendrán un sistema inmunitario mejor dotado genéticamente y otras que lo tendrán peor dotado genéticamente. Y puede haber personas mayores, vamos, de 60, 70 o edad ya pues que tienen un cierto problema, que no se han enterado o no se van a enterar de que han sido infectadas por el virus porque tienen probablemente pues una adecuada, digamos, dotación genética que va a protegerlas de esto, ¿no? Pues Jorge, te tengo ya que despedir del programa porque bueno, ya hemos llegado prácticamente al final del tiempo del programa, que ya me lo dicen desde realización,
pero sí que, bueno, te emplazo a un Latidos, pero en breve. Quiero decir, porque aparte de que, bueno, todo el mundo lo estará pensando como yo, todo el mundo que te está viendo, ¿no? Que la forma que tienes de explicarlo es una manera, yo siempre digo, dínoslo en español o en castellano, ¿no? Bueno, pues precisamente nos lo dices y nos lo traduces para que lo podamos entender todos con esas metáforas que hace que al final pues podamos entenderlo todos. O sea que se me han quedado, ya te digo, muchas preguntas en el tintero, pero te voy a emplazar a un Latidos la próxima semana para que podamos hablar un poquito más tranquilamente sobre precisamente el tema de las vacunas, también ese fármaco que comentábamos, que no hemos dicho el nombre, que Estados Unidos que prácticamente se le ha quedado vamos, que se ha quedado el mundo sin existencias, ¿no? Que decían que el Estado español tenía de momento existencias, pero que no sabía hasta cuándo, ¿no? Bueno, pues que aumentar todo este tipo de circunstancias también y acercarnos un poquito más para que al final pues podamos conocerlo, ¿no? Porque estamos sufriendo toda la sociedad un estado de incertidumbre, no solamente con el coronavirus o con la crisis, sino con el volver a la nueva normalidad también, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene mucho miedo, que está en casa y que tiene mucho miedo a enfrentarse al poder estar infectado, que también es otra cosa que ya hablaremos, lo voy adelantando, ¿no? Que es precisamente que hablan de esas consecuencias, que a lo mejor has pasado el coronavirus de una manera normal y luego pueden haber una serie de consecuencias. Todo esto lo dejamos encapsulado para un nuevo Latidos y nada, despedirte desde aquí, que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en breve. Yo os agradezco a vosotros, gracias a vosotros por contar conmigo y por darme la oportunidad de poder explicar pues a vuestra audiencia pues todas estas informaciones que creo que pueden ser útiles al mismo tiempo que interesantes. Así que muchísimas gracias también a vosotros. Pues lo dicho, nos vemos en breve y bueno, desde aquí despediros, bueno, espero que haya sido útil, bueno, ha sido súper útil, ¿no? El programa de hoy precisamente, y sí que vemos necesario, pues eso, el salirnos de la cultura, que es una cosa tradicional, ¿no? Que tenemos dentro de lo que es Latidos, ya que nace en Cultural Televisión, para intentar también ver cómo está todo el sector de la cultura, pero también el sector de la sanidad, el sector científico. Creo que es muy importante, precisamente el coronavirus, una de las cosas que ha puesto en valor es la sanidad y también la parte científica, ¿no? de la sociedad y de los especialistas, para que al final podamos darle ese valor que tiene que tener para poder desarrollar todos esos instrumentos para que podamos hacer frente a nuevas pandemias que puedan existir o otras cosas desconocidas que seguro que las hay y que nos pueden amenazar. Nos vemos en el próximo Latidos, que también va a ser muy interesante, y en cuestión de 2 o 3 Latidos, es decir, en una semanita, nos volvemos a ver con Jorge Laborda. Gracias por estar ahí con nosotros.